El día de hoy finalizamos esta serie que hemos titulado Labrados, Cegados, Trillados, Aventados y Cernidos para el Reino. Y nos hemos basado en lo que está escrito en el Evangelio de Lucas, el capítulo 3, los versículos desde el 15 hasta el 17, donde el médico Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, escribe como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose sobre todos en sus corazones si acaso Juan el Bautista sería el Cristo. Juan el Bautista respondió diciendo a todos: yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar las correas de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. En fuego que nunca se apaga. Ya los campos están blancos para la siega. Así es que dile al que está al lado tuyo: los campos están blancos para la siega. Ya va a iniciar el momento, va a iniciar el tiempo en que el Señor va a cegar su era, en tiempo en el que el Señor va a recoger el grano, el tiempo en el cual el Señor va a cegar, va a trillar el grano, lo va a separar de la paja, va a guardar su grano en su granero y va a quemar la paja. Este pasaje de Lucas no es el único que habla de todo esto, solamente es uno de tantos que hablan de lo que el Señor ya ha establecido y que créame que está a punto de empezar a suceder. Apocalipsis 14, desde el versículo 14 en adelante, es un excelente complemento a esto que estamos hablando. Apocalipsis 14, del capítulo 14 en adelante, dice: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Diga, él tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, ese que tenía en su cabeza la corona de oro, ese que llevaba en su mano la hoz aguda. Y el ángel le dijo: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Repita conmigo: la hora de cegar ha llegado. La hora de cegar ha llegado, y en esta hora todos tenemos que estar listos, estar preparados. No es tiempo para alistarnos, no es tiempo para prepararnos, es tiempo para estar listo, pues la mies de la tierra está madura. La mies de la tierra está madura para ser recogida. Y el que estaba sentado sobre la nube, dice el versículo 16, metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. De acuerdo a lo que vimos el domingo pasado, entonces es el momento de preguntarnos: ¿eres trigo o eres cizaña? El versículo 17 dice que salió otro ángel del templo, que estaba en el cielo, y teniendo una hoz aguda, y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también en su mano una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a este ángel a gran voz y le dijo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Escúcheme, si de pronto no ha percibido en este pasaje se está hablando de dos recolecciones.
agrariamente hablando, pero tiene un fuerte componente, un tremendo componente espiritual. Se van a recoger dos cosechas. Una cosecha es de trigo, una cosecha es de mies, pero otra cosecha que se va a recoger es de uva. El trigo va a ser segado y la uva va a ser vendimiada. El ángel que iba a hacer la vendimia arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas. Y usted va a resaltar en su Biblia estas últimas palabras: echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Es un tiempo crítico. Es un tiempo que nadie desea vivir. Es un tiempo en el cual mucha gente quiere eludir. Va a ser un tiempo en el cual en el lagar se va a echar las uvas y ese lagar va a ser, esas uvas van a ser pisadas en el lagar fuera de la ciudad, porque eso va a representar la ira de Dios. De tal forma que pareciera ser, por lo que está escrito en este pasaje, que las dos cosas, las dos recolectas, las dos cosechas van a ser muy simultáneamente, muy en el tiempo. En un momento se va a cegar la tierra y se va a recoger la mies, pero en otro momento, muy al lado de este, se va a vendimiar la tierra y las uvas van a ser arrojadas en el lagar de la ira de Dios. Van a ser tiempos, como dije, críticos, tiempos en los cuales muchos no querrán estar. Jesús vino la primera vez como siervo, pero Él volverá como un rey soberano. En su primera venida, Cristo vino y fue humilde, pero cuando el Señor regrese, vendrá con majestad y con esplendor. La primera vez que vino a la tierra, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero cuando Él regrese, será para juzgar a los vivos y a los muertos. Y esto es lo que muchos no quieren. Él vendrá, Él regresará, Él volverá, pero ya no va a venir como el siervo sufrido. Ahora Él va a venir como el juez, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. La primera vez Jesús vino, era el sembrador. Era aquel que salía y sembraba la semilla en los diferentes terrenos. En terreno pedregoso, en terreno lleno de zarzas y de espinos, en terreno que tenía poca profundidad, en terreno que estaba abonado y preparado para recibir la semilla que era su palabra, la semilla que iba a ser sembrada. Pero ahora cuando regrese, Él no va a ser el sembrador. Él va a ser el segador. Él va a ser aquel que meta la hoz aguda y segue la tierra y recoja la cosecha. El juicio final de Dios sobre la tierra es el tema del Apocalipsis y específicamente de este capítulo 14 de Apocalipsis. La siega de la cosecha, que es el recoger, el atraer así al pueblo de Dios, y la vendimia de las uvas, que representa la ira de Dios, tendrá lugar durante el peor momento de la humanidad. Va a haber un momento de gran tribulación, pero yo prefiero decirlo gran persecución, porque la palabra tribulación allí en el hebreo es la palabra tripsis, que literalmente significa persecución. Va a ser un momento de gran persecución liderada por el mayor gobierno opositor y representado en la persona del anticristo. En este punto, el mayor juicio de Dios está a punto de caer sobre Satanás,
caer sobre sus huestes demoníacas, caer sobre este macabro personaje llamado el anticristo, el hombre de pecado, el asirio, como se le llama en el Antiguo Testamento también, ¿sí? Sobre los malvados, y el juicio que va a caer sobre los no redimidos, aquellos que no aceptaron al Señor Jesús, aquellos que no nacieron de nuevo, aquellos que le dieron la espalda al mensaje del Evangelio. Muy bien lo dice Juan en el Evangelio: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos aquellos que le recibieron, a todos aquellos que creen en su nombre, a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es el pueblo de Dios. Esa es la cosecha por la cual Él viene. Y es por eso que muchos temen no a la cosecha, le temen a la vendimia. El cristiano se alegra de que venga el tiempo de la cosecha, porque como lo dice Lucas, cuando ustedes vean que están ocurriendo todas estas señales, cuando ustedes vean que están ocurriendo todas estas cosas, cuando ustedes vean que está viniendo sobre el mundo todas estas calamidades, todas estas plagas, todas estas enfermedades, todas estas persecuciones como las que vemos en Puertas Abiertas, alegraos, regocíjense, griten de júbilo, porque vuestra redención está cerca. El tema del juicio venidero no es exclusivo tampoco del Apocalipsis. Antes de que el Mesías predicara las buenas nuevas del Evangelio, ya los profetas en la antigüedad que le precedieron y que incluso precedieron a Juan, anunciaron el juicio y anunciaron la ira de Dios. Y quiero aquí hacer un paréntesis y hacer una aclaración muy importante porque esto delinea la forma como nosotros nos enfrentamos a los textos escatológicos y a los textos apocalípticos. Una cosa es la ira de Dios y otra cosa es la ira del anticristo, la ira de Satanás. Una cosa es el juicio de Dios y otra cosa es el ánimo vengativo del anticristo y de Satanás contra el pueblo de Dios, la persecución contra el pueblo de Dios. Así que este tema del juicio venidero no es exclusivo de Apocalipsis. Este tema del juicio venidero lo encontramos en Juan cuando predicaba en Mateo 3:17, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Preguntaba Juan el Bautista a los fariseos de aquella época. En Isaías capítulo 63, los versículos desde el 2 hasta el 4, el profeta Isaías narra esta visión. ¿Por qué está rojo tu vestido y tus ropas como el del que ha pisado en el lagar? Y entonces aquel que estaba vestido así responde: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Qué dos momentos tan polarizados encontramos. Un tiempo en el cual el momento de los redimidos, el momento de redención, el momento de gloria, el momento de rescate, el momento de ser trasladado a una mansión celestial llega. Pero en ese mismo momento también es el momento para un grupo muy numeroso sobre el cual va a pesar la ira y van a sufrir la ira del Señor. Van a ser juzgados y juzgados muy fuertemente. En Romanos capítulo 2 versículo 5 escribe el apóstol Pablo: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira
para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tiempo de ira, tiempo de recibir un galardón. Segunda de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en ese día de juicio, que también es un día de redención para aquellos que se salvan. Joel capítulo 3 versículo 13 al 14. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. La mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Nuevamente encontramos los dos polos, el momento del juicio y de la condenación para unos, y el momento del rescate y el momento de recibir sus galardones y de ser rescatado y de ser trasladado a un reino celestial para aquellos que hemos sido redimidos y que hemos sido limpiados por la sangre del Cordero. El versículo 14 de Apocalipsis 14 describe a Jesús, describe al segador luciendo en la cabeza una corona. Y en eso también quiero que hagamos mucho, o tengamos mucho cuidado con esto. Hay diferentes coronas, las cuales encontramos descritas en la Biblia. Esta corona, de la cual habla Apocalipsis 14:14, es una corona que se denomina, o que la palabra, más bien voy a decirlo así, la palabra griega que aquí se traduce como corona es la palabra estéfanos. Esta no es una corona real. La palabra para corona real en la Biblia es diademas, como aparece en Apocalipsis 19, versículo 12, cuando dice: sus ojos eran como llama de fuego, describiendo a Jesús, y había en su cabeza muchas diademas. Esa palabra ahí, diademas, son coronas reales. Estéfanos, que aparece en Apocalipsis 14:14, no es una corona real, sí. No es una corona real. El segador usa esa corona, estéfanos, porque esa corona, estéfanos, es la corona que se le da a los vencedores en una guerra, a los que salen victoriosos. Esa es la corona del triunfo. Así es que aquí vemos en Apocalipsis 14 a Jesús luciendo la corona del triunfo. Más adelante, en Apocalipsis 19, lo veremos usando la corona real, pero ya vamos a llegar a ese momento. Así es que entonces el Señor está usando la corona del triunfo, la corona que lo declara vencedor sobre sus enemigos, la corona que tiene aquellos que han ganado una olimpiada, por ejemplo. En Apocalipsis 19, el versículo 10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel, para que seáis probados. Tendrán tribulación por 10 días, pero mantente fiel hasta la muerte, y yo te daré, es la promesa del Señor, el estéfanos, la corona de la vida, la corona de los vencedores, la corona de aquellos que han batallado y han salido vencedores, la corona de aquellos que han estado en el horno de fuego, pero la llama no ardió sobre ellos, la corona de aquellos que han caminado sobre las aguas, pero estas no les han inundado. En segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo dice algo que a mí siempre me ha gustado: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Siempre he pensado que ese debe ser el epitafio de todo cristiano. Bueno, yo cuando muera yo he dicho que me cremen, pero si me sepultaran y me van a poner un epitafio,
preferiría: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué determinación, qué afirmaciones de alguien que está plenamente convencido de lo que ha trabajado y de lo que ha hecho, de lo que ha sufrido y de dónde ha salido por causa del Señor. Por lo demás, dice Pablo, me está guardada la estéfanos de justicia, la corona del vencedor, la cual dará el Señor justo en aquel día, y no solamente a mí, dice Pablo, sino también a todos, absolutamente a todos aquellos que aman su venida, que aman la venida del Señor. Esta es la descripción de la corona que lleva el Hijo del Hombre cuando viene en su papel de segador. No viene como gobernante todavía, no lo muestran allí como soberano, sino como el vencedor, como el victorioso sobre todos sus enemigos. En el Apocalipsis 19, la forma como se ve a Jesús es una forma totalmente diferente, y no hay que confundirla con el jinete del caballo blanco que está en Apocalipsis capítulo 6. Son dos personajes totalmente diferentes, y aquí es la tercera parte en la cual yo quiero que nosotros hagamos énfasis y tengamos los sentidos pendientes cuando nos enfrentamos a este texto. El jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6, escúcheme, no es Jesús. No es Jesús. El jinete del caballo blanco en el capítulo 6 de Apocalipsis, en el versículo 2, dice: mire, y aquí un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco, le fue dada una corona. Esta es la clave: le fue dada una corona. No tenía derecho a la corona, sino que esa corona le fue entregada. Fue un privilegio momentáneo, una autorización, es el concepto más claro. Es una autorización momentánea que se le dio, y como consecuencia de esta autorización momentánea salió venciendo y para vencer. Sí. Apocalipsis 11:7. Y va con eso, dice que cuando hayan acabado su testimonio, aquellos dos testigos, ¿sí?, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Sí? ¿Ya? Esa es la anuencia momentánea que se le da a este jinete del caballo blanco. Pero en Apocalipsis capítulo 19, que leímos ahorita, versículo 11 al 13, dice: vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. No le fue entregada, sino en la, ¿cómo les explico?, en la semántica griega, como está escrito, lo que quiere decir es que las diademas que lleva en su cabeza son un atributo personal de él por su realeza. Es un concepto que para escribirlo no lo traduce en una sola palabra. Hay que traducirlo o hay que escribirlo así en esa frase. ¿Sí? Había en sus cabezas muchas diademas debido al atributo y a la realeza propia de él, innata de él, característica de él. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía. Y estaba vestido con ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y es por eso que lleva muchas diademas. La diadema, recordemos lo que acabamos de decir, la diadema es la corona del Rey, la corona real. Así es que del Apocalipsis 19 no solamente tiene una corona como vencedor, que vimos allá en Apocalipsis 14. Ahora en Apocalipsis 19 tiene la corona real, y con esa corona vendrá a juzgar y vendrá a implementar su reino, a tomarnos para su reino, a depurarnos para su reino, a llevarnos, a arrebatarnos para su reino.
porque conjuntamente con Él reinaremos. De tal forma que una cosa es totalmente diferente a la otra. Y estamos, mis hermanos, ya en la época en que esto va a ocurrir. He venido desde que empezamos esta serie hablando de que los campos están listos para la siega, que los campos están blancos para la siega. Muchos, y esta es la cuarta cosa en la cual quiero prevenirlos, muchos esperan el tiempo del fin. Muchos esperan que todo esto va a ocurrir en el tiempo del fin. Pero déjeme decirle que la iglesia inauguró el tiempo del fin hace 2000 y un poco más de años. La iglesia inauguró el tiempo del fin hace 2000 años. Usted no me crea a mí, simplemente créale a la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, dice Pablo: a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Estas cosas fueron escritas y están allí establecidas para alertarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Esto es el concepto de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dice Pedro? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y ahora escuche lo que dice Pedro. ¿Cómo termina Pedro? Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La manifestación de Cristo. Y esta manifestación de Cristo inaugura el tiempo de la iglesia, la era de la iglesia, abre los postreros tiempos. Si usted no le cree a Pedro, si usted no le cree a Pablo, quizás entonces le crea a Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo. Juan nos dice: hijitos, va a venir el último tiempo. Se aproxima el tiempo del fin. Juan dice: ya estamos en el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Han surgido, Juan está hablando en el presente. Está diciendo Juan: en mi tiempo, hace 2000 años, 2000 y tantos años, en mi tiempo ya hay muchos anticristos. ¿Cuántos habrán en el 2021? ¿Sí? Y Juan termina con esta aclaración, con esta frase contundente: por esto conocemos que es el último tiempo. Así es que, si usted creía que el fin de los tiempos estaba lejos, no. Despertémonos. Como dice la palabra, despertémonos del sueño, porque hace 2000 años se inauguró el fin de los tiempos. Ya los campos están blancos para la siega. Ya el trigo está listo para recoger. La mies del campo está madura. Los segadores, aquellos que deben trabajar en el campo, ya han segado. La cosecha está lista para ser recogida. Así es que, mis hermanos, este es el tiempo en el cual el Señor va a empezar a cegar su era. El día y la hora no lo sabemos. Mal haría yo en decirle día, hora. Pero la Biblia dice que conocemos y debemos conocer las señales. Y esas señales anuncian que ya los campos efectivamente están blancos para la cosecha y que la siega está aquí mismo. ¿Estás preparado? Estoy preparado. Estamos preparados. Hemos sido labrados, hemos sido cegados, seremos trillados, seremos aventados, seremos cernidos,
pero seremos guardados en el granero del Rey de Reyes y Señor de Señores, en el reino celestial. Dios te bendiga.